¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast centenario de Colo-Colo, donde estamos conversando durante todo este año con las grandes figuras que han hecho que Colo-Colo sea el equipo más importante de Chile. En todos estos años, jugadores, exjugadores, técnicos, ex-técnicos, socios, hinchas, gente que trabaja en el club, gente que le ha dado vida a eso tan importante que es Colo-Colo. Nuestro invitado de hoy lleva varias etapas distintas en el club. Hoy está a cargo como profesor, como encargado de la Casa Alba, pero tuvo una etapa en los años 90 con Josic, después estuvo en lo formativo, fue preparador físico, es preparador físico. Eduardo Waldo Míguez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. ¿Cómo le digo? ¿Qué es usted? ¿Profe? ¿PF? ¿Encargado? Entre todas las cosas que ha hecho en el club. Yo creo que me cabe ser profesor de educación física. Ese es Ese es su rol, eso es su estudio, esa es su vida. Es mi vida. ¿Así fue como llegó? ¿Así fue como llegó a Colo-Colo? ¿Profesor de educación física? Como profesor de educación física, justamente. Ya. ¿Se acuerda el año? ¿Se acuerda el momento? ¿Se acuerda cómo? Sí, mira, yo recuerdo que esto fue por ahí, por el año 89. ¿Ya? Mi primera etapa. Claro. Y yo jugaba fútbol en ese entonces en la compañía de teléfonos, que es un equipo que participaba en la tercera división del fútbol chileno. ¿De qué jugaba? La verdad es que lateral derecho, mediocampista, era muy bueno. ¿Ah? Yo que fui lateral derecho, entonces no era muy bueno, porque en el fútbol amateur los laterales tienen poca fe. Claro, pero mi característica era que podía jugar en todos los puestos que no se me hacía difícil. Así que ¿Se acuerda que Claudio Borghi decía que sí, los que no eran especialistas eran porque eran malos para todos los puestos? pues, bueno, Pensémoslo al revés, que eran buenos para cualquier función. Seguro que si uno se especializa en un puesto, yo creo que lateral derecho es donde más jugué y me destaqué. Ya. ¿Tenía alguien así como en la cabeza? Porque cuando uno juega se imagina que es alguien. Si hubiera sido lateral derecho, hubiera dicho Galindo, o Garrido, o no sé qué. Grande Galindo. Sí, Galindo, una buena exponente. La época de Machuca también, ¿no es cierto? En esa época usted iba al estadio así como hincha, como niño, como juega. Esto iba mucho al estadio, era mi pasión. ¿Era colocolino o no? La verdad es que... Diga la verdad, Lalo. Mira, en Santiago Morning jugué bastante tiempo y creo que el cariño que uno adquiere con la gente que conoce, el esfuerzo que hicieron aquellas personas que nos guiaron, tanto los directivos, uno se queda con el cariño por esa institución, porque es la que te formó y te ayudó a crecer, con muchos con los cuales hoy en día igual mantengo mucha comunicación. O sea, partió como autobusero, pero hoy es colocolino. Por supuesto. Después de todos estos años acá. Uno en esta profesión creo yo que tiene que, la institución en la cual uno está vigente o presente o contratado, tiene que ponerse la camiseta totalmente. Ahora, no es difícil hacerse colocolino. Para nada. Al vivir la experiencia, al ver esos estadios llenos, al ver lo que genera socialmente Colo-Colo, es fácil hacerse colocolino. Por supuesto que sí, pues una tremenda institución, hermosa institución, y la cantidad de cosas que Colo-Colo hace a nivel social lo deja uno mucho más encariñado con esta institución, porque conoce de cómo hay un esfuerzo de la gran mayoría de todas las personas que trabajan acá, que se relacionan con el medio social, externo, ya sea profesores, los mismos jugadores, funcionarios. Hay una entrega muy grande para poder ayudar, ir en ayuda y colaborar a toda la gente que en algún momento necesita, y no necesariamente sea o no sea colocolina. Ese apoyo siempre está en forma irrestricta. Ya, volvamos para atrás. 89. ¿Quién lo llama? ¿Cómo llega? Mira, en Colo-Colo... ¿Esa es la etapa de Salá? ¿O ya había llegado Josic? Josic. Ya estaba Mirko ya. Claro. ¿Ya? Mira, en cadete el jefe técnico era don Carlos Ahumada. Carlos Ahumada, profesor que se destacó mucho él en Palestino y que era un gran formador. Y llega a Colo-Colo seguramente porque Jorge Vergara sabía de esta persona y lo trae.
Y yo en ese tiempo jugaba al fútbol, pero trabajaba también en la Universidad Católica, en la Escuela de Fútbol de Néstor Isela, En Santa Rosa. en Santa Rosa Las Condes. Perfecto. También trabajaba ahí, yo siendo estudiante del físico, ¿ya? Y Cuando los clubes tenían sede, cuando uno podía ir a mirar a los jugadores a comerse un sándwich, a conversar, se juntaban los socios. Claro. Era otra época. No, totalmente, otra época. Y bueno, y ahí comencé yo a hacer mis trabajos de profesor con los niños de esa escuela, que fue una escuela muy exitosa. Bueno, Néstor Isela era un tipo muy trabajador, muy serio, y quería innovar en todo lo que era las escuelas de fútbol. Por lo tanto, yo me empapé un poco de ese sentimiento, de esa necesidad de poder evaluar y cómo formar a un niño en lo futbolístico, pero en forma integral, por supuesto, ¿no es cierto? Después de tantos años, Eduardo, uno se da cuenta al tiro cuando alguien es distinto, cuando hay un niño... Sí, por supuesto. No me refiero solo al talento con la pelota, sino que Sí. a un tipo de personalidad, a un tipo de forma de ser que uno dice, ¿este va a llegar? ¿O es un proceso largo para darse? Es un proceso, pero sí está la intuición que la tiene la gente que ha trabajado por años en esto, que ha jugado o que de una forma u otra ha estado involucrado en el proceso de la formación de un deportista o de un futbolista en este caso. También le tienen que haber tocado muchos que eran extraordinarios y que a los 2 meses ya no volvieron por distintas razones. Sucede mucho, sí, claro que sucede, que muchos chicos, porque al final también esto es muy importante, el sentir la necesidad de jugar al fútbol como algo muy importante para uno, como el ser, el individuo, cómo uno logra expresarse con alegría, con entusiasmo, porque al final también es un juego. Entonces eso es re importante, y uno capta rápidamente a aquel muchacho que, aparte de tener condiciones, hay un interés distinto por querer no solo sobresalir, no es la idea, sino que sentirse útil, sentirse importante, disfrutar lo que hace. Y eso, las ganas, justamente. Oiga, y en eso, obviamente, el preparador físico, el profesor, quien sea, se empieza a transformar también en una suerte de psicólogo. Tiene que ir adoptando herramientas para manejar distintas personalidades, para manejar distintos criterios, distintas historias. Sí, mira, por supuesto que sí, es fundamental el contacto, el diálogo con estos jóvenes que, independiente de la edad, es importante tenerle la posibilidad de dialogar y entregar algún tipo de mensaje que pueda ir en ayuda de sus dudas, bueno, y de su crecimiento. Ahora, muchas veces, no siendo uno psicólogo, las experiencias se repiten mucho en el fútbol, y uno es capaz de utilizar esas experiencias, es como la vida, utilizar esas experiencias para poderla transmitir a estos jóvenes. Y a veces ocupa ejemplos así de jugadores y dice, no te vaya a pasar lo de, no vamos al nombre, pero una vez me pasó que yo conocí a un joven como tú. Sí, se usa, sí, ¿no? Porque muchas veces uno puede dar nombres, porque es importante que el individuo sepa que no solamente a él como persona le va a suceder, sino que tal muchacho o joven o deportista logró, basado en algunas dificultades, igual enfrentarlas, y aparte de enfrentarlas, salir adelante bajo esa situación, escuchando a los demás o sencillamente entendiendo el mensaje que uno le podía entregar. Mírese un par de ejemplos bonitos de niños, de jóvenes que usted vio que les costó, que estaban a punto de tirar la toalla, y siguieron hasta llegar a triunfar. Por ejemplo, los que le tocó en sus años en Colo-Colo. Mira, yo creo que nadie de los jóvenes, no es que no quiera dar nombres, pero si voy a acordar, te lo voy a dar. Pero lo que te puedo decir es que nadie está exento de dificultades. No es fácil esta carrera. ¿Ah? No es fácil esta carrera. No, por supuesto. Es una carrera muy difícil, y creo que a través de los años la gente se ha ido dando cuenta. El tiempo que le dedicas, la vida que tienes que llevar, si quieres triunfar y quieres salir adelante.
y lograr el éxito que en el fondo es tu sueño. Ese es. Ahora, los jóvenes están basados en un montón de el crecer, el desarrollarse, el tomar alguna decisión, cuando fracasan o no el fracaso, cuando no logran su objetivo, no poder jugar bien al fútbol, sentirse marginado porque el técnico no lo utiliza en ciertos momentos, uno ahí utiliza la importancia que es saber ser tolerante en esta actividad, entender que es parte del crecimiento, claro, esperar su momento. Mira, nombres creo que me gustaría darte, pero no en estos momentos, no te vienen encima. No se me viene, no, me encantaría darte un nombre porque cualquier nombre que uno puede dar sirve como una realidad verdadera de que es así, ¿vos me entiendes? Es que, por ejemplo, en estas conversaciones que hemos tenido en el podcast, que hemos hablado con grandes jugadores de la historia reciente y pasada de Colo-Colo, el mismo Arturo Vidal, Suazo el capitán, que ahora se fue a Sevilla, contaban un poco lo que les había costado, lo complejo que era, la cantidad de veces que estuvieron a punto de tirar la esponja y seguían y miren lo que se transformaron después. Claro que sí, es así. Era la pasión de ellos y su sueño el que los llevó seguramente apoyado por un grupo de personas, compañeros, y ahí está involucrado todos los que trabajan en el fútbol formativo, utileros, las tías que hacen el aseo, los técnicos, los preparadores físicos, los paramédicos, que son tan importantes en todo esto, porque el paramédico en el fútbol es un tipo muy especial, po. No cualquiera trabaja en el fútbol, no cualquiera está dispuesto a trabajar más horas de lo normal, cualquiera no puede llegar y aguantar momentos difíciles, temperaturas estresantes, y la pasión hace que por esta actividad estén aquí, estén en donde tienen que estar. Otros que pueden tener a lo mejor hasta más capacidad profesional no logran interpretar ese tipo de entusiasmo y pasión que se siente para poder mantenerse en la actividad. Cada uno con su función. Además, me acuerdo haber entrevistado acá, donde mismo esté sentado, a un par de utileros, por ejemplo, en la historia de Colo-Colo, incluido la actual, que me contaban algo que me pareció increíble, que a lo mejor uno no se lo imagina, que no había visto nunca un partido completo de Colo-Colo. Lleva 20 años en el club y le decía, ya, pero ¿alguna vez te asomaste por la reja? No, es que tengo que estar ordenando las cosas en el camarín para el entretiempo, después cuando termine el partido. Nunca he visto. Llevo 20 años y nunca he visto un partido de Colo-Colo en vivo. Mira, eso te demuestra que la gente hace su labor y entiende cuál es lo que le corresponde. Ahora, Nelson es un tipo muy apasionado. Lo conozco desde chiquitito y Hablando de Nelson Pizarro. Nelson Pizarro. Sí. Y él es un utilero, se nota que es muy, digamos, está empapado de esta institución. Pues sí, llegó muy cabrito. Trabajaba con Raúl Ormeño. Sí. Claro, recuerdo perfectamente. Con el hijo de Raúl. Claro. Ahora con el nieto. Claro, eso es Colo-Colo. Claro. Y él no me extraña que él y mucha gente que hace diferentes funciones no ve fútbol y no puede verlo porque está trabajando. Es verdad. Oiga, ya llegó a Colo-Colo el 90, 89, estaba Mirko Josic, le llamó la atención al tiro, vio al tiro algo distinto que traía Mirko Josic, como debe haber sido, no sé, la gente que trabajó con Platco en los inicios de Colo-Colo, que llega alguien de afuera, de otro país que ni siquiera habla español, pero que trae una forma de entender y de trabajar el fútbol distinta. ¿Se dio cuenta de eso o no era tan distinto? No, mira, porque yo llego a trabajar a cadetes. Claro. En este momento, Mirko Josic era técnico del primer equipo de Colo-Colo. La verdad de las cosas que mi función era trabajar con los chicos de menor edad. Estábamos hablando de que Colo-Colo no participaba con esas edades, que era la sub-11, sub-12, sub-13 o sub-14. Era más bien un trabajo de captación, de descubrir jugadores para que... esa etapa, aunque ya había competencia de esas categorías en el fútbol nacional de la NFP, pero Colo-Colo no participaba porque yo recuerdo que hubo una polémica bastante grande porque no participaba Colo-Colo y una de las ideas era que don Arturo Salat
todavía no creía que era el momento que estos jóvenes pudieran competir todavía. Eran muy chicos para él. Eran muy chicos. Y Colo-Colo estaba todavía también no preparando esas categorías. Y yo llego a esa instancia, a colaborar en esta formación de estas categorías. No obstante, igual me tocó hacer el rol porque había que trabajar todo el día aquí. No, y algo habrá escuchado. Algo habrá escuchado. Los jugadores grandes, yo me acuerdo que en los comienzos del proceso de Josic decían, este gallo está loco, nos tiene locos, nos hace trabajar demasiado en lo físico, nos cambió los puestos. Claro. Había una sensación de que estaban viviendo algo nuevo, ¿no? Por supuesto. Pero, mira, ¿qué me pasa un poco? Yo trabajo como preparador físico de las otras series también. Y el cuerpo técnico era Mirko Yossi, Edio Nostroza, estaba Marcelo Yarzún. En algunos momentos yo tuve que trabajar con aquellos jugadores que por el equipo viajaba, me quedaba trabajando con algunos jugadores de ese plantel. Y por supuesto tuve la posibilidad de hablar un par de veces con Mirko. Y Mirko me explicaba un poco lo que él buscaba en ese periodo de pausa de ellos, de descanso. No de descanso porque el equipo andaba jugando, pero ellos tenían que mantenerse activos. Y por supuesto que era categórico en ese sentido mantenerlos vivos, el entusiasmo para ellos en algún momento estar digamos, en óptimas condiciones para suplir a algunos de los muchachos que estaban participando en esta Copa Libertadores, que es tan exitosa por lo demás. Ahora, Eduardo, para la gente que ha tenido su función y su misión profesional, trabajar con jóvenes, con entrenadores que fueron tan importantes para el fútbol juvenil mundial, como Josic o Pekerman, Claro. no debe ser cualquier cosa. Pues. No, por supuesto. 2 campeones mundiales de fútbol juvenil. O sea, lo que puedo hablar primero es, estamos hablando de 2 personas extraordinarias, como personas, muy humanos y muy entendidos en la materia. Don José Pekerman, por supuesto, muy distinto a don Mirko, porque el Mirko era más retraído, tal vez el idioma influía también, y Pekerman era bastante más conversador en este aspecto. Y él era muy observador, esa era una cualidad muy importante en él. Nos observaba trabajar y nos dejaba trabajar con mucha tranquilidad. Y después él hacía sus observaciones y, bueno, él contaba un poco, una de las capacidades que más me asombraba de Juan José Pekerman era la capacidad que tenía para detectar talentos. Esa es una capacidad que él cuenta el tiro. Se daba perfectamente cuenta, un poco como lo que tú me decías, si uno se da cuenta por su personalidad. Yo creo que en la parte de eso, más que fijarse en esos detalles, él veía rápidamente el talento. Esa era una cualidad re importante de él. El talento, me imagino que el atrevimiento también, cuando uno es más chiquitito, más joven, se da cuenta al tiro los que quieren llevarse el mundo por delante, los que no, por supuesto. Los que tienen capacidad táctica, que entienden el juego. Claro, él veía, por supuesto, él veía rápidamente todo eso. Don José estaba en un proceso que para él digamos, él no era un entrenador fijo, pero él observaba todo. Y siempre te estaba preguntando por tal y cual chico, cómo va, o si no venía a entrenar, te preocupaba de que, ¿por qué no está viniendo a entrenar? ¿Cuáles son sus, digamos, limitaciones? Trataba siempre de estarlos motivando, conversando mucho. Era una persona muy, digamos, el puesto lo tenía claro. Oiga, y de repente voy a correr un poco la línea del tiempo, pero de repente da un salto don Eduardo Míguez y empieza a participar del fútbol femenino también de Colo-Colo. Sí. Fue muy extraño eso en un comienzo, porque hemos hablado aquí con muchas jugadoras y exjugadoras, técnicas también, de la rama femenina, y dicen, claro, lo que todos vimos hace 20, 25 años, el fútbol femenino era el pariente peor que pobre. Tenían que entrenar cuando las dejaban en un ratito, prendían las luces de los autos para poder iluminar en la noche, le robaban ratos al fútbol masculino para poder entrenar. Claro. ¿Le tocó esa etapa? O sea, cuando ve hoy el fútbol femenino de Colo-Colo, por ejemplo, multicampeón, campeón de la Copa Libertadores, con un proceso estructural mucho más armado, y se acuerda de esa etapa, es nada que ver, ¿no? Lo que pasaba antes. Mira, no, por supuesto. Hoy en día el fútbol femenino, viéndolo desde el punto de vista de Colo-Colo, porque la verdad es que no, hoy por hoy es mi único referente con respecto a además los partidos. Es el principal referente. Claro,
y aparte de eso, los partidos que he visto jugar a las niñas, es muy, muy, muy diferente. Ellas están al nivel y ellas la exigen también, pues si no han dejado de exigir. Ellas están a un nivel óptimo en comparación a cualquier equipo, hablemos de Sudamérica, con respecto a incluso la situación esta laboral, que hoy en día son profesionales. Veo que las categorías menores todas trabajan con sus cuerpos técnicos, con una gran implementación al servicio de ellas. ¿Le costó ese proceso? ¿Perdón? ¿Le costó ese proceso de pasar a trabajar con el fútbol femenino? Mira, yo te voy a contar. Cuando yo me hago cargo del fútbol femenino, estaba Hugo Valladares, jefe del cuerpo técnico de cadetes. Y José Letelier era el técnico del fútbol femenino en Colo-Colo. Él se va a la selección. Súper exitoso, campeón de Copa Libertadores. De la noche a la mañana él parte a la selección, habiendo un pequeño receso no más allá de 3 semanas, y para comenzar la segunda etapa del torneo, ya había salido campeón de la primera fase. Y se le dieron vacaciones a las niñas, y ya muy preocupado Hugo Valladares, que tenía que ver con todo esto, tenía que buscar un técnico. Pero como yo había sido había reemplazado en varias oportunidades al preparador físico de Hugo, de José Letelier, ya las niñas me conocían. Y yo tenía tengo el curso de entrenador realizado y todo. Faltando pocos días, muy preocupados, porque el cuerpo técnico siguió trabajando. Preparadores físicos, kinesiólogos, todo siguió trabajando. Estaba a la cabeza, ¿no? Claro. Entonces me preguntan a mí si yo podía colaborarle un par de semanas hasta que encontraran el entrenador que calzara justo e idóneo para el grupo de chicas de Colo-Colo, que en sí era verdad. No era fácil traer a un tipo que no tuviera la experticia que debería para este equipo. Oye, eran jugadoras ya con su trayectoria. Claro. Estaba Latiane, estaba... Sí, pues. No, Era un súper equipo. Era la selección en el fue un tremendo equipo de jugadores que llevaban mucho tiempo y con mucho carácter por lo demás. Ya, pero el club dijo, ¿sabe qué? Mingue ha estado en esto, es una buena idea. El plantel lo conocía, de haber dicho, sí, es una buena idea. Pero ¿qué dijo usted cuando le dijeron, ya, hágase cargo? Al tiro acepté. ¿Al tiro? Claro, al tiro acepté porque había una necesidad, me daba cuenta que el torneo estaba por empezar y me empapé, además conocía a todos los jóvenes, me empapé con la idea de trabajar con ellas hasta que encontrara la persona adecuada. Y así fue, y bueno, duró todo el semestre. Resultó, fue que se demoraron. Claro, fue todo un semestre. Y bastante bien, creo yo, conforme, una extraordinaria experiencia, haber conocido a todas esas chicas. ¿Hay que cambiar el chip completamente o no tanto? No tanto, no tanto. Sí, esto es fútbol y las niñas eran muy futbolizadas, eran muy buenas futbolistas. Aparte de eso, yo sé que a ellas les debe haber costado mucho el caminar y el trayectoria para llegar a eso, porque claro, el fútbol en ese entonces era vencer barreras para ellas. Ellas muchas deben haber jugado en sus barrios, en selecciones de colegios, y con mucha... Miren, 2 de las que hemos entrevistado, 2 grandes jugadoras, campeonas, y a esta altura súper exitosas. 2 jugadoras de Colo-Colo nos contaban que tenían que disfrazarse de niños. Que se ponían un jockey, se metían el pelo en el jockey para que nadie las viera, y se lo sacaban cuando terminaba el partido, porque si no, no las dejaban jugar. Imagínate. Así no, de... y no me extrañaría que eso es una realidad absoluta. Yo creo que él ha luchado mucho con respecto al desarrollarse ella con su sueño de ser futbolista en un país que tampoco tenía una gran liga deportiva en vías de. No había historia. En vías de. Entonces, haber vencido todo ese tipo de dificultades, más el talento que tenían, la hacía ser unas futbolistas ganadoras por todos lados. Es verdad. Qué bonito desafío en todo caso. Oiga, ya, y de ahí al rol actual, ¿qué es exactamente ser el jefe, el profesor jefe de la Casa Alba?
¿De qué se tiene que preocupar la persona que tiene ese cargo como el que tiene usted ahora? Ya, mira, me gustaría contarte, para ser honesto, en el sentido de que ordenarte un poco esa idea. Ya. Mira, la Casa Alba, hasta no hace mucho tiempo atrás, el que dirigía Casa Alba era el jefe del cuerpo técnico de cadete. Pongámosle nombre, para que se entienda mejor. Pongámosle nombre. Ya, estaba el señor Paolo Rossi. Perfecto. Él era, por ejemplo, yo quería tomar una decisión o cualquier cosa importante que tuviera que tomar, tenía que hablar con él. De hecho, una vez, como anécdota, castigué creo que a un niño, cosa que al psicólogo no le gustó mucho, y habló con José. José fue a hablar y me dijo, mira, bueno, amigo, el que castiga aquí soy yo. Ubícate. Claro, listo. Pero Él es argentino. buena. Es argentino, ¿no es cierto? Claro, sí, él. Y buena, no, ningún problema. Tú, de hecho, trabajó 5 años Sí. y trabajó en plena pandemia y hay un esfuerzo importante que hubo ahí en todos estos aspectos. Pues entonces, bueno, pero hoy en día el Colo-Colo en algunas ramas ha cambiado. Por ejemplo, Casa Alba el director de Casa Alba es Felipe Prieto. Yo soy parte de ese staff de profesores que trabajan con Felipe, ¿me entiendes? Ahí tengo un compañero que me cubre los fines de semana, que es Manuel Jorquera, porque yo vivo en Casa Alba hasta el día viernes, día y noche. Duerme acá. Duermo ahí. Tengo mi pieza ahí y bueno. Ahí donde el conejo dice, oye, esa era mi pieza cuando era chico. No, pues el conejo, claro que es una gran verdad, pues yo siempre le digo, es una historia de Colo-Colo fabulosa esa. Me decía que Ramos, ¿no? de repente entra a ver la oficina donde está el Chano Garrido y dice, esta era mi pieza. Claro. Me estáis ocupando la pieza, Chano. No, es la historia de la familia Ramos maravillosa. Ya, y entonces usted es parte de este equipo. Sepa, cuando haya un niño enfermo, Ah, sí, pues es paramédico, pues. el paramédico yo lo llamo al tiro y ven para acá, le llamo al médico, el médico dice que venga el Ricardo y después soluciona todos los problemas el conejo. ¿Y su papá? Era paramédico también. El papá paramédico y utilero también, Claro. los hermanos todos utileros. Mire, Bueno, mira, la cosa es que ya, hay un grupo de trabajo, un equipo que se hace cargo de la casa. Claro, ¿Y el único que se queda es usted? perdón, de lunes a viernes. ¿El único es usted No, o se quedan más? Y el día, claro, el único que se queda, pero Ya. el día fin de semana se queda Manuel Jorquera. Ay, perdón que le pregunte, ¿usted tiene familia? Familia, sí, pero ¿Y yo qué hace? vivo con mis hijas en estos momentos y no tengo esa dificultad Ah, que ya. tienen la mayoría, que mis hijas ya son grandes, Ya. así que mayores ya. Se puede quedar sin problema, digamos. Juego, claro. Ya. De hecho, le aviso, por ejemplo, este fin de semana tengo a mi compañero Manuel que está enfermo, me quedo yo porque tengo que cubrirlo. Me Claro. quedo todo y después él me va a cubrir más adelante. Entonces aviso por teléfono que no voy a ir y no. Y le voy a preguntar una tontera, pero se me acaba de ocurrir. Porque si yo viviera ahí en la noche, de repente saldría como a recorrer, así no sé si usted fuma o no, fumarse un cigarro, ya. De noche el estadio debe ser bien impactante, ¿no? Es impactante, es Un espacio tan grande con tanta historia, sin ningún ruido. extraordinario. Es maravilloso esa sensación. Sí. Y muy agradable por lo demás. En verano fresco, viene bastante helado, pero es igual. ¿A qué hora se despierta? A las 6 de la mañana. ¿Por reloj o ya, No solo, reloj biológico, ya está acostumbrado? acostumbrado. Y a las 12, 12 y media estoy acostando. Se pone a ver tele, revisa No, partidos, nada, lo más que puedo ver a ratos, como le pasa a Nelson, el utilero, a ratos veo fútbol porque... para poder ver el partido que no vio. O también, pero por ejemplo, estoy constantemente moviéndome. Ellos viendo fútbol y yo mirando, observando todo lo que está sucediendo, porque no se puede uno, digamos, desligar de todas las responsabilidades que tengo con todos los niños. Y en la noche pasan cosas raras y de repente hay gente que trata de entrar, cosas así, Mira, o más bien hay tranquilo. situaciones en el estadio cuando ha jugado que hemos tenido problemas. Por ejemplo, en una oportunidad unos muchachos jovencitos entraron y nos robaron. Fueron desde el estadio a la casa. Porque había fútbol, estaba jugando Colo-Colo y alguien en un descuido, dos o tres niños quisieron entrar, o entró uno y alcanzó a robar, y eso es preocupante. Y ha sucedido muchas veces que otros que se han querido saltar al estadio mientras está el fútbol, no solamente para venir a ver el fútbol y meterse a la mala, sino que hacer daño.
Ya, y le estoy preguntando puras cosas que se me vienen a la cabeza, pero para que la gente entienda también de cómo vive alguien que de hecho vive en el estadio. Para comer. Tiene una cocinita, se hacen cosas, mira. mandan a pedir, llega una moto con una pizza. Pero primero también para decirte que la Casa Alba es una tremenda estructura. Sí, po. No es una cosa pequeña. Yo siempre digo que es como un hotel de 3 estrellas. Hay gente que hace aseo, se preocupa todo el día del aseo. Tiene una diferencia. Si no, Claro. no puede agarrar el teléfono y decir, tráigame una hamburguesa. No, para nada, no. ¿Cómo lo hacen para comer? Juntan Para cosas, comer. van a Oye, comprar una vez a la Hay semana. un tremendo casino. Ya. Ese casino comen todos los funcionarios de Colo-Colo en Casa Alba. Y también los muchachos que viven ahí. Claro. Además de eso, no solamente los funcionarios, una gran cantidad de niños del fútbol joven se alimentan ahí antes de ir al colegio, Eso durante el día. durante el día. Ya. Y después cuando cae la noche, ¿cuántos jóvenes más o menos viven en Nosotros la ahí casa? tenemos 30 niños aproximadamente viviendo en Casa Alba desde los 12 a los 18 años. Después de los 18 años los chicos se van a vivir a pensión. Es como una edad límite. Y usted pasa así en la noche como con un cuaderno diciendo, No. está durmiendo, no está durmiendo, no llegó, sí llegó. No, mira, hay permisos. Ya. No, permisos. Por supuesto que si un niño quiere arrancarse y se es, digamos, sorprendido, la sanción es grande. La sanción es bastante grande. Ahora, peor para él. Pues, sí. Por supuesto, porque es una instancia única y muy privilegiada por lo demás. Y ellos lo tienen que entender así, porque el beneficio para él y para su familia es maravilloso el que hace Colo-Colo. Forma un individuo deportista que esperamos que logre sus expectativas. Todos, por algo está ahí. No cualquier niño llega a esa instancia, tiene que pasar por un montón de evaluación y difícil. Y después mantenerse, no es fácil. No es para nada fácil mantenerse, tiene que mantener los niveles deportivos al máximo, con una ayuda constante en todo lo que tiene que ver con su educación. Y le han tocado casos, me imagino, de niños que... ¿A qué edad entran los A los 12 años, 12. 13 años ya empiezan a... ¿La mayoría se queda de los 12 a los 18? ¿Los que viven en la Casa Alba en general siguen viviendo ahí o de repente, no sé, la familia se lo lleva? O... Mira, la familia... ha sucedido el caso que a veces algunas familias que han vivido en provincia ha venido a vivirse a Santiago y en esa instancia lo llevan. se lo pueden llevar. Ya. Pocos casos, pero ha sucedido. Ya. Y es porque a lo mejor la familia quiere darle un mayor apoyo al niño, estar cerca de él. Pues no es fácil para alguna familia que los niños se vayan a tan temprana edad. ¿Y son solo hombres? Solo hombres. Ya. ¿Y qué hacemos con la talentosa de 13 años? Ya. Una oportunidad. Ah, el presidente. Va, ya. Se agrandó. No, Se agrandó Mike Nichols. Aquí lo estoy mirando, ya. no, Ok. Harold él me pidió la posibilidad de si podíamos concentrar un grupo de niñas. Y ninguna posibilidad, no estaba en las condiciones. Tendría que ser aparte, digamos. Claro. Crear otro edificio. Claro, bueno, de Casa Alba, si un día quieres visitarla, encantado mostrarte y todo eso. Y encantado, te va a sorprender, no tengo la menor duda. Hay dos sectores, porque se llaman los norte y sur. Entonces, ahí hay 8 piezas por cada ala y hay camarotes. Por lo tanto, si estamos hablando de 2 camarotes, son 4 camas. Bueno, podríamos haber separado y haber mandado a los hombres para un lado, las damas para otro, pero no estaban dadas las condiciones en ese momento. Que algún día se va a dar, yo creo que para allá va. Sería lo justo, ¿no? Obvio. Tendría que ser el mismo trato que... Claro, para allá va el fútbol femenino, no tengo la menor duda. Cada vez crece más, cada vez más importante, y el fútbol es un deporte tan educativo que, ¿por qué no se pueda practicar a todo nivel? Los colegios con las unidades para tanto varones como para las damas puedan desarrollar este hermoso deporte. Sí, debiera ser. Don Eduardo, entre los años con Yossi, después con Peckerman, Jara, como ayudante de Lucho Pérez, el rol actual, ¿cuánto tiempo lleva más o menos en Colo-Colo? Yo llevo 15 años en la segunda etapa, 15 en la segunda y la primera duró, como 7 años. ya, o sea, tenemos 22, 23 años trabajando para Colo-Colo. Sí. ¿Qué es Colo-Colo para usted a esta altura? Bueno,
algo extraordinariamente agradecido, primero porque me permitieron el sustento para el hogar, para trabajar acá, la confianza y el cariño que me han dado toda la vida. Emociona, ¿eh? Sí, hay gente, ha pasado mucha gente, he conocido mucha gente en Colo-Colo, y gente maravillosa y siempre muy entusiasta, respetuosa, y no es para dejar de emocionarse. Y muy agradecido a todos aquellos que, siendo dirigentes, llevaban la batuta del club y me permitieron seguir trabajando acá. Y me imagino que también debe sentirse como un privilegio para tantas generaciones de colocolinos desde el 25 hasta ahora, en estos 100 años, estar acá en el club, trabajando, activo, para los 100 años. Porque son pocos los que han podido vivir ese momento. Sí, es verdad. Estar en una sensación de agradecimiento, porque estar justamente que le toque a mí estar en esta instancia que pasarán muchos años posteriormente y poder decir, bueno, yo fui parte importante de la conmemoración de los 100 años de Colo-Colo. Obvio. Y además estando casi permanentemente acá en el estadio. Claro. Don Eduardo, usted está agradecido, pero yo a nombre de la gente de Colo-Colino le quiero dar las gracias a usted por todo lo que le ha dado al club, por todo lo que ha trabajado. Colo-Colo es mucho más que la gente que sale un domingo a la cancha. Tiene que ver con esta familia que se va construyendo, tiene que ver con los distintos roles, pero sobre todo con historias como la suya, que en el fondo su vida ha sido dedicada de alguna manera a este club, que por algo es lo que es. Bueno, por supuesto, le agradezco yo a usted. Estaba bastante nervioso por esta entrevista. Lo noté, pero así, de taquito. De taquito la sacó. Así que no se preocupe. Muchas gracias, muy amable. Le tengo unos regalos, ¿no? Le tengo unos regalos para que guarden allá en la Casa Alba. La bolsita yo la encuentro preciosa, así que precioso. No la mire a huevo. Mira este banderín. Este banderín justamente recuerda este podcast centenario, para que lo guarde para siempre, porque no todo el mundo ha vivido este momento. Hay una colección de pins y llaveros históricos de Colo-Colo, para que también lo guarde y se lo lleve. Y para los ratos libres que quiera escuchar música, partido, lo que sea, los audífonos de nuestro auspiciador, que es Philips. Así que, don Eduardo, gracias. No solo por haber venido al programa, sino gracias por todo lo que le ha dado Colo-Colo. Bueno, te agradezco mucho tu obsequio, te agradezco mucho tus palabras. Sé de tu trayectoria como periodista. ¿Cómo si estoy partiendo? No me tira al suelo. Te dejo invitado a que puedas ir a Casa Alba. He ido, pero quiero ir con más calma. Por supuesto, esa es la idea. Ya. Me encantaría tenerte allá para que observaras un poco la preocupación y la dedicación de la gente y lo hermosa que es Casa Alba. Habría que vamos a conversar con la gente del club para que hacer una nota, invitar de repente tanto a gente que se quede esa noche y que converse con ustedes, Sería feliz. Cómo se vive una noche en la Casa Alba. Sería maravilloso. Un día entero, en realidad. Sería maravilloso. Lo vamos a hacer. Gracias, don Eduardo. Encantado. Que esté muy bien. Muy bueno y éxito en su programa. Muchas gracias. Y nosotros nos encontramos en el próximo capítulo de este podcast centenario. Chau.